Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con las derivadas de las funciones inversas. Bueno, pues realmente nosotros ya sabemos obtener las derivadas de las funciones inversas. Entonces lo que vamos a ver en este vídeo es la relación que hay entre las pendientes de las rectas tangentes que tenemos en las funciones 1 a 1 y las pendientes de las rectas tangentes que tenemos en las funciones inversas. Porque como digo, ya sabemos obtener las derivadas de las funciones inversas. Imaginemos que tenemos y es igual a x al cubo, y si se trata de una función 1 a 1, bueno, pues ya sabemos que tiene una función inversa y ya sabemos cómo obtener su función inversa. Ya sabemos que tenemos que sustituir la y por la x y la x por la y, porque ya sabemos que el dominio de la función es el rango de la función inversa y que el rango de la función es el dominio de la función inversa. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que despejar para la y en términos de x y tenemos raíz cúbica de x. Bueno, pues aquí tenemos la función inversa y a partir de aquí, bueno, pues tenemos que derivar esta función para obtener la derivada de la función inversa. Ahora bien, como vamos a ver la relación que hay entre las pendientes de las rectas tangentes que tenemos en las funciones 1 a 1 y las pendientes de las rectas tangentes que tenemos en las funciones inversas, bueno, pues vamos a ver que tenemos otra manera de obtener las derivadas de las funciones inversas. ¿Por qué tenemos esta relación? Bueno, pues recordar que si tenemos la gráfica de una función 1 a 1, bueno, pues ya sabemos que su inversa es una reflexión a través de la recta y es igual a x. Bueno, pues aquí la tenemos mejor hecha. Bueno, pues aquí la tenemos. Como digo, ya sabemos que las funciones 1 a 1 y las funciones inversas son una reflexión a través de la recta y es igual a x. Bueno, pues si tenemos esta relación, vamos a ver si tenemos alguna relación entre las pendientes de las rectas tangentes que tenemos en las funciones 1 a 1 y las pendientes de las rectas tangentes que tenemos en las funciones inversas. Y a partir de ahí vamos a ver que tenemos otra manera de obtener las derivadas de las funciones inversas. Bueno, pues para verlo, aquí tenemos esta función y aquí tenemos esta función inversa. Ahora, ¿por qué tenemos una función inversa en esta función? Porque ya vemos que tenemos aquí una parábola, porque recordad que tenemos una parábola desplazada una unidad hacia arriba. Mejor hecha. Bueno, pues como digo, tenemos esa parábola desplazada una unidad hacia arriba. Bueno, pues ya vemos que aquí no tenemos una función 1 a 1, en cambio hemos obtenido su función inversa. ¿Cuál es el dominio de esta función? Bueno, pues ya sabemos que va desde menos infinito hasta infinito, y acabamos de ver que esta función no es una función 1 a 1 sobre este intervalo. ¿Dónde tenemos aquí funciones 1 a 1? Bueno, pues como ya sabemos que para tener funciones 1 a 1 los valores funcionales no pueden repetirse, bueno, pues ya vemos que aquí en la parte de la derecha tenemos una función 1 a 1 y aquí en la parte de la izquierda, bueno, pues ya vemos que tenemos otra función 1 a 1. ¿Cuál es el dominio de esta función que tenemos en la parte de la derecha? Bueno, pues ya sabemos que va desde 0 hasta infinito, y el dominio de esta otra función que tenemos en la parte de la izquierda, bueno, pues ya sabemos que va desde menos infinito hasta el 0. Bueno, pues aquí tenemos una función 1 a 1 sobre este intervalo y aquí tenemos otra función 1 a 1 sobre este intervalo de aquí. Bueno, pues aquí tenemos esta parábola, pero ya vemos que el dominio tiene que ser mayor o igual a 0. Bueno, pues estamos con la parte de la derecha. Bueno, pues aquí lo tenemos. Recordar que si estamos con la parábola, esto continuaría por aquí, pero aquí tenemos la restricción de que x tiene que ser mayor o igual a 0. Bueno, pues ya vemos que aquí sí que tenemos una función 1 a 1. ¿Cómo obtenemos su inversa? Bueno, pues ya sabemos que tenemos y es igual a x al cuadrado más 1. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que sustituir la y por la x y la x por la y, porque ya sabemos que el dominio de la función es el rango de la función inversa y que el rango de la función es el dominio de la función inversa. A partir de aquí, bueno, pues tenemos que despejar para la y en términos de x y ya vemos que tenemos más menos la raíz cuadrada de x menos 1. Bueno, pues aquí tenemos la función positiva y aquí tenemos la función negativa. Ahora bien, recordar que estamos con la restricción de que x tiene que ser mayor o igual a 0. Bueno, pues aquí tenemos el dominio de la función, que recordar que es el rango de la función inversa. Bueno, pues eso quiere decir que y tiene que ser mayor o igual a 0. Bueno, pues aquí tenemos la función positiva. Recordar que aquí tenemos nuevamente otra parábola, pero ya vemos que aquí no tenemos una función. ¿Dónde tenemos una función? En la parte superior y en la parte inferior. Bueno, pues en definitiva tenemos la función positiva y la función negativa. Ahora bien, como estamos con esta restricción de aquí, de que x tiene que ser mayor o igual a 0 para la función 1 a 1, bueno, pues como el dominio de la función es el rango de la función inversa, bueno, pues ya sabemos que el rango de la función inversa tiene que ser mayor o igual a 0. Bueno, pues nos quedamos con la función positiva para siempre obtener valores funcionales positivos. Y también recordar que las funciones 1 a 1 y las funciones inversas, bueno, pues ya sabemos que son una reflexión a través de la recta y es igual a x. Bueno, pues como estamos buscando alguna relación entre las pendientes de las rectas tangentes que tenemos en las funciones 1 a 1 y las pendientes de las rectas tangentes que tenemos en las funciones inversas,
Bueno, pues ya sabemos que tenemos que obtener los puntos tangenciales, luego obtener las derivadas de ambas funciones y luego ya sabemos que tenemos que evaluar las derivadas en dichos puntos para obtener las pendientes de las rectas tangentes. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es evaluar estas funciones que tenemos aquí cuando, por ejemplo, x es igual a 2. Bueno, pues cuando x es igual a 2 ya sabemos que tenemos 2 por 2 es igual a 4 más 1 es igual a 5. Ahora bien, para evaluar la función inversa, bueno, pues ya sabemos que el dominio de la función es el rango de la función inversa y que el rango de la función es el dominio de la función inversa. Bueno, pues aquí tenemos este punto tangencial que corresponde a la función 1 a 1 y aquí tenemos este punto tangencial que corresponde a la función inversa y nuevamente ya vemos que el dominio de la función es el rango de la función inversa y que el rango de la función es el dominio de la función inversa. Bueno, pues una vez que tenemos los puntos tangenciales, ¿cómo obtenemos nosotros las pendientes de las rectas tangentes? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que obtener ambas derivadas y luego tenemos que evaluar ambas derivadas cuando x es igual a 2 para la función 1 a 1 y cuando x es igual a 5 para la derivada de la función inversa. Bueno, pues tenemos que obtener ambas derivadas. Bueno, pues ¿cuál es la derivada de la función 1 a 1? Bueno, pues ya sabemos que tenemos 2 por x. ¿Y cuál es la derivada de la función inversa? Bueno, pues ya sabemos que tenemos x menos 1 elevado a un medio. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear la regla de potencias para funciones. Bueno, pues ya sabemos que tenemos un medio por x menos 1 elevado a menos un medio, o lo que es lo mismo, tenemos 1 entre 2 por x menos 1 elevado a un medio. Pasando esto a su forma radical, bueno, pues tenemos esta derivada de aquí. Bueno, pues una vez que obtenemos las derivadas, ya sabemos que tenemos que evaluar la derivada de la función 1 a 1 cuando x es igual a 2. Bueno, pues ya vemos que obtenemos 4. Y ya sabemos que también tenemos que evaluar la derivada de la función inversa cuando x es igual a 5. Bueno, pues vemos que obtenemos un cuarto. Bueno, pues ¿qué podemos decir de ambas pendientes? Bueno, pues ya vemos que son recíprocos, porque aquí tenemos 4 y aquí tenemos un cuarto. Ahora, ¿qué podemos ver aquí en el denominador? Bueno, pues ya vemos que obtenemos 4. ¿Y cómo obtenemos este 4? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que evaluar la derivada de la función 1 a 1 cuando x es igual a 2. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos 4. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos. Ya sabemos que si evaluamos la derivada de la función 1 a 1 cuando x es igual a 2, obtenemos 4. Bueno, pues ya sabemos que esto es equivalente a esto. Ahora bien, ¿cómo obtenemos este 2? Bueno, pues lo obtenemos de esta manera. Ya sabemos que tenemos que evaluar la función inversa cuando x es igual a 5. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que la derivada de la función inversa es igual a 1 entre la derivada de la función 1 a 1 evaluada en la función inversa. Bueno, pues para terminar de entenderlo, aquí tenemos la definición de la derivada de una función inversa. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que suponga que f es diferenciable sobre un intervalo y que la derivada nunca es 0 sobre ese intervalo. Bueno, pues si f tiene una función inversa sobre ese intervalo, entonces la función inversa es diferenciable en un número x y ya vemos que su derivada es igual a esto que tenemos en la parte de la derecha, a obtener la derivada de la función 1 a 1 evaluada en la función inversa. Ahora, para demostrar todo esto, bueno, pues recordar que de cursos de álgebra ya sabemos que tenemos esta función evaluada en la función inversa. Bueno, pues ya sabemos que esto es igual a x. Si no os acordáis de esto, bueno, pues repasar mi curso de álgebra avanzada, que ahí lo explico todo. Bueno, pues ¿qué nos está diciendo aquí? Bueno, pues si tenemos esta función 1 a 1 y tenemos su función inversa que es igual a la raíz cúbica de x, bueno, pues lo que nos está diciendo aquí es que tenemos que sustituir todas las x que tenemos en esta función 1 a 1 por la función inversa. Bueno, pues ya sabemos que tenemos y es igual a paréntesis raíz cúbica de x y todo ello elevado al cubo, simplemente sustituyendo esta x por la función inversa. Bueno, pues ya vemos que esto se cancela y es igual a x. Bueno, pues ya vemos que tenemos esta parte de aquí. Bueno, pues ya sabemos que tenemos esto de aquí y queremos obtener la derivada de la función inversa. Bueno, pues aquí tenemos la función inversa. ¿Cómo obtenemos su derivada? Bueno, pues aquí tenemos que aplicar la diferenciación implícita, porque aquí tenemos esta función externa y aquí tenemos esta función interna. Bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos la derivada de la función externa evaluada en la función inversa por la derivada de la función inversa, esto de aquí, y ya sabemos que la derivada de x es igual a 1. Simplemente estoy derivando esto implícitamente. Bueno, pues ahora despejando para la derivada de la función inversa, bueno, pues ¿qué tenemos? Tenemos que la derivada de la función inversa es igual a 1 entre la derivada de la función 1 a 1 evaluada en la función inversa. Perdón, este menos 1 va aquí, inversa, como digo. Viéndolo de otra manera, bueno, pues ya sabemos que si tenemos y es igual a f
de x, ¿cómo obtenemos su inversa? Bueno, pues ya sabemos que tenemos x es igual a f de y. Bueno, pues derivando esto implícitamente, bueno, pues ya sabemos que tenemos la derivada de x es igual a la derivada de f evaluada en y. Bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos 1, bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos 1 es igual, ¿y cuál es la derivada de esto que tenemos aquí? Bueno, pues ya sabemos que tenemos la derivada de la función externa por la derivada de la función interna, que como tenemos y, bueno, pues ya sabemos que es igual a 1. Bueno, pues aquí lo tenemos despejando. Para la derivada, ¿qué obtenemos? Bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente, la derivada de y con respecto a x es igual a 1 entre la derivada de la función evaluada en y. Bueno, pues esta parte que tenemos aquí la podemos representar de esta manera, la derivada de x con respecto a y. ¿Por qué? Porque recordar que si tenemos esta función de aquí, bueno, pues si la queremos derivar, bueno, pues ya sabemos que tenemos que derivar y con respecto a x. Ahora bien, como estamos con una función inversa, bueno, pues ya sabemos que el dominio de la función es el rango de la función inversa y que el rango de la función es el dominio de la función inversa. Bueno, pues tendríamos lo siguiente, ya sabemos que tenemos x es igual a y elevado al cubo. Bueno, pues aquí tenemos esta nueva función que ya vemos que tenemos que derivar x con respecto a y, porque recordar, como digo, que aquí tenemos el dominio de la función y aquí tenemos el rango de la función, que ya vemos que pertenece al dominio de la función 1 a 1, y ya sabemos que el dominio de la función inversa pertenece al rango de la función 1 a 1. Bueno, pues si aquí derivábamos y con respecto a x, bueno, pues aquí tenemos que derivar x con respecto a y y no emplear la diferenciación implícita. Bueno, pues para terminar de entenderlo vamos a realizar un ejercicio, y este ejercicio, bueno, pues ya lo vimos en el vídeo anterior. Bueno, pues imaginemos que tenemos que obtener la derivada de la función inversa. Bueno, pues lo primero que tenemos que comprobar es si se trata de una función 1 a 1, y eso significa que tiene una función inversa, y a partir de ahí obtener su derivada. Bueno, pues vamos por partes. ¿Cuál es el dominio de esta función? Bueno, pues como se trata de una función polinomial, ya sabemos que vamos desde infinito, menos infinito, hasta el infinito. ¿Y cuál es el rango de esta función? Bueno, pues recordar el comportamiento final, que nos quedamos solo con el término de mayor grado, y a partir de aquí ya sabemos que para toda x siempre vamos a obtener un número real. Bueno, pues podemos sacar en claro que el rango de esta función va desde menos infinito hasta el infinito. Ahora bien, para comprobar si tenemos una función 1 a 1 y tiene inversa, bueno, pues ya sabemos que tenemos que obtener su derivada. Bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos 15 por x elevado a 2 más 8. ¿Cuál es el dominio de esta nueva función? Bueno, pues ya sabemos que va también desde menos infinito, y lo voy a poner, hasta infinito. Ahora bien, ya sabemos que si aquí colocamos valores negativos y valores positivos, siempre vamos a obtener valores positivos porque estamos al cuadrado, y como solo tenemos números positivos, bueno, pues podemos sacar en claro que para toda la x que tenemos dentro de este intervalo, ya sabemos que el valor funcional siempre va a ser mayor que 0. ¿Qué quiere decir esto? Que esta función es una función 1 a 1 y es una función creciente. Eso significa que tiene una función inversa y que podemos obtener su derivada. Bueno, pues ¿cómo obtenemos nosotros la derivada de la función inversa? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear la derivada de la función 1 a 1. Ahora bien, una vez que tenemos la derivada de la función 1 a 1, como la tenemos que evaluar en la función inversa, y ya sabemos que el dominio de la función es el rango de la función inversa y que el rango de la función es el dominio de la función inversa, bueno, pues simplemente tenemos que sustituir las x que tengamos en la derivada de la función 1 a 1 por la y. Bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos que la derivada, ya sabemos que es igual a 1 entre 15 por x elevado a la 2 más 8, pero como digo, tenemos que sustituir esta x por la y. Bueno, pues simplemente sustituimos esta x por la y, y ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que derivar esta función x con respecto a y, porque tenemos x es igual a 15 por y elevado a 2 más 8. Bueno, pues simplemente, como digo, tenemos que derivar esta función x con respecto a y, y no os confundáis que no estamos aquí derivando implícitamente. Bueno, pues voy a borrar todas estas flechas de aquí, voy a borrar esto también de aquí, y como digo, bueno, pues tenemos que derivar esta función con respecto a y. Bueno, pues tenemos lo siguiente, 1 entre 30 por y. Bueno, pues aquí lo tenemos.
Ahora, si os fijáis, aquí tenemos y. ¿Cómo obtenemos nosotros la pendiente de la recta tangente que pase por cierto punto? Bueno, pues imaginemos que pasa por x es igual a 1. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es evaluar la función 1 a 1 para obtener y, para obtener la coordenada tangencial, y a partir de ahí, como hemos obtenido la y, bueno, pues sustituyéndola en esta derivada que tenemos aquí, vamos a obtener la pendiente de la recta tangente que pasa por este punto de aquí, perteneciente a la función inversa. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. ¡Hasta la siguiente!